más que gritar, antes que griten entre ellos los candidatos, queremos saber la noticia del día, profundizar en los recovecos de este apoyo que dio la DC a Janet Jara en las elecciones presidenciales, que costó la salida del presidente Alberto Undurraga. Se salió del partido, dijo que no, esto ¿Se salió del partido? O sea, de la presidencia. Entonces queremos saber en qué va este asunto, qué significa para la DC que apoyen a una candidata como Janet Jara y qué significa para el partido, o sea, para Janet, para la candidata misma. Sí, pues hagamos una recapitulación un poco de lo que pasó el sábado, porque fue la Junta Nacional DC, que es el principal órgano, digamos, que agrupa la mayor cantidad de militancia, porque no es imposible como meter en un Zoom a toda la militancia, ¿cierto?, de un partido. Entonces, hay como una representación lo más democrática posible que hay en el partido, en la Junta Nacional, y se reunieron este sábado, había mucha expectación. ¿Por qué? Porque días antes, y yo te diría las últimas 2 semanas, hubo muchas declaraciones cruzadas de personas, por ejemplo, en general los expresidentes de la DC estaban todos en contra de apoyar a Janet Jara. Ellos sacaron una declaración conjunta, estaban personas desde Carolina Goich hasta el Chico Saldívar firmando esa declaración, llamando a que no un partido como la DC, por su historia, por su tradición, no podía apoyar a una candidata comunista. Y al mismo tiempo fueron saliendo nombres, sobre todo los parlamentarios. Y es importante porque los parlamentarios están muy interesados en ser reelectos, en mantener, digamos, el cupo parlamentario. Entonces ellos en general dicen, si nosotros vamos por las nuestras, si llevamos un candidato propio, en las parlamentarias probablemente, en el mejor de los casos, saquemos uno, y como se veía muy negro el panorama en ese sentido. Entonces en general teníamos ese escenario, como con una división de la democracia cristiana, y en la Junta Nacional se iba a saber hasta cuándo, digamos, hasta dónde llegaba esa división. El resultado fue 63%. 167 votos a favor frente a 97 en contra, claro, un 63%. Que es como algo así como 6 de cada 10, o 3 de cada 5, ahí dependiendo de cómo lo quieran analizar. Apoyaron, digamos, la candidatura de Janet Jara. Hubo intentos de distintos lados por tratar de tener como una postura común. Por ejemplo, Alberto Undurraga era alguien que, si bien él no estaba a favor de apoyar a Janet Jara, él sacó algo así como un as bajo la manga, que era como apoyémosla, pero en segunda vuelta, y tenemos lista parlamentaria única, que era como un poco tratar de conciliar ambas partes, pero finalmente primó. Y yo me imagino que primó porque el acuerdo, y que se conoció más o menos hoy día de cuántos cupos van, que son alrededor de 22 cupos los que se le otorgan a la ADC en promedio, porque dijeron un poquito más, un poquito menos, que ellos pusieron sobre la mesa los 29 cupos para la negociación y quedó en 22, que pienso yo igual es una buena cifra, ¿no? Como 22 nombres para las parlamentarias. Finalmente terminó primando, es una buena oferta, digamos, la que se le hizo a la democracia cristiana. Y finalmente terminaron adhiriendo de cara a la primera vuelta por Janet Jara y por una lista parlamentaria única. Entiendo yo, hoy día había una primera reunión de los presidentes de partido más oficial. Huenchumilla está haciendo todo por Zoom porque anda en la Araucanía, es semana distrital. Y Huenchumilla es el nuevo presidente. Como claro, presidente de la ADC. En reemplazo de Undurraga. Undurraga que no está dando declaraciones, que dijo que se iba a tomar unos días. Oye, pero claro, yo recién me mandé un carrilazo, dije que Undurraga se había renunciado al partido. Digo, ¿qué tan improbable es eso si le quitaron todo el respaldo a su postura? No lo sé. ¿Él va a reelección o no? No sabemos. Ya, porque creo que también es parte de la conversación ahí. No es tan fácil decir yo me voy del partido y no quedas dentro de la lista si te quieres reelegir, pero más allá de esos detalles yo iría a cuestiones más como de fondo y históricas, que tienen que ver como con el proceso de debilitamiento que ha ido teniendo la democracia cristiana de ser un partido, el último partido que logró gobernar sin coalición con Frei Montalva. Ganó la DC, imagínense, un partido, eso nosotros no lo conocemos, los que nacimos, digamos, de los 80 para adelante, desde que hay democracia, han gobernado coaliciones, ningún partido se la ha podido solo. La democracia cristiana, con el gobierno de Frei Montalva, ganó sola, sin coalición, y representaba en Chile un poco lo que Huenchumilla y otras personas han ido diciendo este fin de semana, una alternativa que estaba contra el capitalismo salvaje y el liberalismo salvaje, y contra el socialismo estatal, digamos.
De Y hecho, ellos- el loguito de la ADC es esa flecha Una Sí, falange. que atraviesa dos. Una falange. Claro, y esa flechita, digamos, la representación es. Esa flechita atraviesa el socialismo y el capitalismo. Entonces, como la tercera vía. una o- vía que fue muy atractiva. Y la DC de esa época se metió a sindicalizar campesinos, hizo la reforma agraria, promulgó una ley que era la ley de promoción popular, que era organizar juntas de vecinos, organizar sectores populares. La verdad que hubo un trabajo de un nivel de progresismo en ese sentido como bien admirable. Yo me dediqué el fin de semana a escuchar como entrevistas así históricas y dicen que la derecha lo que nunca le ha perdonado a Frei Montalva y a los que estuvieron ahí fue la reforma agraria. Que la reforma agraria fue la política, digamos, más radical en este país porque este país es un antes y un después con la reforma agraria. Porque no solo afectó como el bolsillo de los grandes latifundistas, sino que culturalmente la hacienda era un modelo cultural. Los que vimos, yo vi la primera versión, digamos, del Señor de la Querencia, una teleserie muy educativa en ese sentido. Te das cuenta que la hacienda era un sistema de relaciones sociales, de subordinación, de poder, de subyugación de un montón de inquilinos, ¿cierto?, al poder del patrón. Eso era una manera de ser. Y eso se acabó y se bradó violentamente con la reforma agraria. Entonces, Gracias a la DC de esa época. partió ahí con la DC, después lo radicalizó Allende, pero digo, ese mundo de la DC en el que la DC echó raíces, mi papá fue simpatizante de la democracia cristiana desde que estaba en el colegio. Imagínense, para tantos cabros, para tantos jóvenes, era como un proyecto, una utopía no comunista, pero una utopía al fin y al cabo. Bueno, ese mundo ya no existe. Entonces, la DC ha ido perdiendo, digamos, su protagonismo, y después, ¿para qué hablar de la transición, que era el partido más grande y el partido ancla junto con el PS? Ese mundo ha ido desapareciendo. Ya no están esos campesinos que la DC organizó, ya no están esos pobladores de esa forma que la DC organizó en juntas de vecinos, ya no está esa clase media sobre la que la DC también se construyó. Entonces, yo creo que lo que decía Buenchumillo hoy día, o sea, es un proyecto que si quiere seguir con vida, tiene que renovarse, y eso es volver a encontrar en qué sectores de la sociedad te vas a anclar, a quiénes vas a representar, quiénes son esos nuevos, ya no son esos campesinos, ya no son esos sectores medios, ¿quiénes son? ¿Y dónde están? Porque Juventudes DC como que no, Claro. no existen, No existe. ¿o no? El partido Claro. Juventudes DC como que no hay representatividad nueva. No, en po, la pero ahora, democracia en lo cristiana. político para Janet Jara es súper importante este apoyo porque políticamente la DC, si bien ha ido perdiendo como ese carácter masivo y de ser el partido más grande, tiene líderes que son muy importantes. Uno de ellos es el senador Buenchumilla, pero pensemos también en la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. O sea, tener esos nombres detrás es una cuestión súper importante para la campaña porque es gente que mueve a un universo, digamos, importante de votantes, de figuras. Yo creo que eso es muy, 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 muy significativo. No, yo me gustaría agregar, y creo que una máxima de la política y una máxima como en todo ámbito de relaciones sociales, es que el poder ordena. En ese sentido yo creo que eso se vio expresado el día sábado, en que un 62,5% de la Junta Nacional de la DC opta por la candidatura de Janet Jara versus un camino alternativo de un 37,5%, una diferencia importante de 25% dentro de este órgano intermedio colegiado que llama a tomar la decisión dentro del partido, con una diferencia de 70 votos casi. Entonces yo creo que es una mayoría bastante clara, bastante contundente, pero en el entendido de que el poder ordena, creo que esto está supeditado a una negociación parlamentaria que en cierta medida, a mi juicio, es exitosa para la democracia cristiana, que obtendría cerca de 20 a 22 cupos. Y a mí me gustaría agregar que yo creo que también algo que mencionaba Pierina respecto a, y que está estudiadísimo por las ciencias sociales, la ciencia política, del declive sostenido que ha experimentado la democracia cristiana en los últimos 20 años, electoral y políticamente. Hoy día la democracia cristiana, que como bien mencionaba, en los años 60 fue un partido que gobernó solo, a ser un partido que en la época transicional fue un eje ancla de la política nacional,
hoy día se ha visto reducido una expresión más o menos, no quiero decir mínima, pero sí una expresión, una expresión que no representa lo que en su momento representó la democracia cristiana. Entonces, obtener en una negociación parlamentaria cerca de un 15% de la lista parlamentaria no me parece algo negativo, y creo que también, que se subyace un poco las palabras de Francisco Buenchumilla cuando hablaba el día de ayer en Mesa Central, que también está un poquito en juego la sobrevivencia y la supervivencia de la democracia cristiana en este ciclo electoral. Claramente, sin este acuerdo, la DC sola probablemente hubiera perdido su existencia legal, ¿no? Y aquí una cuestión de sobrevivencia real, en el sentido de que, de acuerdo a la ley chilena, si no obtienes ¿cuántos? Tengo entendido que son 5% de los votos. Que o es tantos parlamentarios. O una cierta cantidad de parlamentarios que, si no me equivoco, son 5. El partido pierde la personería legal y, digamos, no puede seguir ejerciendo en la vida política como partido político legalmente. Claro, que le ha pasado al PRO, por ejemplo, de Marco Enríquez, que ya no tiene existencia legal. Entonces, es verdad, muchos analistas también dicen que los parlamentarios son los mejores propagandistas de una campaña, porque tienen unas ganas de ser reelectos y reelectas que tienen así el diente y quieren, digamos, sacarse la foto con la candidata que les va a tirar para arriba, digamos. Eso y en igual, este momento Janet Jara es una candidata que te tira para arriba, al contrario de Evelyn Matei, que todo el mundo dice que después va a querer andar escondiendo las fotos con Evelyn Matei, pero no te tira para arriba. Eso es fundamental, porque tal como decía Pablo, el poder ordena, y el poder no solamente como la distribución de cargos o de cupo, sino que acá también todos quieren sacarse la foto con Janet Jara. Sí, es la yo candidata. también quiero mi foto con Janet Jara. Porque, por ejemplo, yo no me la saqué cuando pensemos en el escenario del 2017, cuando la DC optó por ir por el camino propio, también lo optó en la elección pasada, pero partió ahí con Carolina Goich. Le fue re mal. Y le fue re mal, porque yo creo que ahí, por ejemplo, ahora, el escenario era muy distinto porque tenía ahí 2 candidatos fuertes de centroizquierda, que era por un lado Alejandro Guiller, por otro lado Beatriz Sánchez. Pero que no se sabía que era fuerte hasta que fue fuerte, porque claro, le echaban poco porcentaje. Yo estaba viendo ahora qué mostraban las encuestas 10%. el 2017 previo a la elección, y ya se veía que eran los 2 candidatos fuertes, digamos, o sea, competitivos en ese sentido, y yo creo que sobre todo el candidato cercano a ellos, que era Guiller, lo veían más débil de lo que, por ejemplo, está Janet Jara hoy día, si eso es. Entonces, por ejemplo, a la DC le cuesta mucho menos tomar la decisión ahora que el 2017, porque ahora es una candidata, es la que está fuerte. O sea, no hay comparación, no hay parangón entre lo que es Janet Jara, por ejemplo, con lo que podría ser, no sé, Harold May Nichols, que era un candidato que sonaba del sector. También se hablaba de Trivelli, que ni figura en la encuesta. El mismo Undurraga, que en su momento fue candidato. El mismo Frey, que el otro día nos reíamos porque vimos la encuesta de La Cosa Nostra que midió a Frey, lo metió, y la influencia que ejerce Frey dentro de una elección presidencial era o nula o muy cercana al nulo, era como 1,7%, nada, o sea, no incide, no es un nombre que no prende a nadie. Entonces, eso es, tampoco hay un nombre que les pueda ser atractivo, o es Janet Jara, o derechamente pasarse al bando contrario, que es lo que le sacó, por ejemplo, en cara al PS. Ahí fue la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, quien dijo, si no votan por Jara, están votando por Casta, tal cual. Los otros partidos de centro, amarillos, demócratas, ellos ya cruzaron esto. O sea, en el caso amarillo, ellos están apoyando derechamente a Evelyn Matei, y demócrata está persistiendo en la candidatura de Rincón, que tampoco destaca sobre... O sea, uno pone a Janet Jara al lado de Rincón y también es muy menor. Y si suena tan evidente... Está en un rincón. Arrinconada Rincón. Si suena tan evidente como están diciendo ustedes, ¿por qué el mismo presidente del partido no apoyó esta candidatura? Incluso la calificó como un error por diversos motivos, y más encima renunció. Si estamos hablando acá en el panel como que es tan claro que la DC o dejaba casi que de existir si no apoyaba la candidatura, ¿por qué Undurraga hace esta fuerza como contraria? Porque dentro de un partido hay que entender que, bueno, como en toda organización humana, hay facciones, hay modos de entender la disputa al interior de una organización, y la posición de Undurraga siempre ha sido una posición más conservadora, más cercana a la tesis de la existencia o vigencia del centro político, y que en cierta es de los príncipes, Undurraga, ¿no? Por el apellido. Yo creo que esas como lotes. Esos lotes o esas expresiones, yo creo que han quedado un poquito viejas
un poquito anquilosada. Es verdad. Los guatones, los Los guatones, chascones. los chascones. ¿Se acuerdan? Los colorines. Los colorines. Oh, historia y geografía. Entonces yo creo que... Sí. Están funados además Claro. esos No, nombres pero que no se puede. No. los príncipes Gordofobia. los príncipes se llamaban los príncipes porque eran los hijos de, como de los Exactamente. fundadores Eran de la los ADC. cuicos de la Claro, ADC. entonces ahí está Undurraga, Orrego, todos los de apellido, Apellido vinoso. Rimbombante. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa manera de entender cómo el partido hoy día se ha visto reducida, digamos, a su mínima expresión, y creo que los parlamentarios, que siempre los parlamentarios de la democracia cristiana, o por lo menos los últimos ciclos electorales, los parlamentarios demócratas cristianos siempre han expresado posiciones más progresistas que la institucionalidad de los partidos, o sea, de ese partido, que en general ha sido más conservadora frente a la forma de entender la política. O sea, nombres como Huenchumilla, como Yasna Proboste, como Erika Edo, creo que representan una política mucho más bueno, primero de coalición, de entender de que solos no nos podemos salvar, y de apostar por decididamente, no de manera más timorata, pero sí apostar decididamente por una alianza con la centroizquierda y también una alianza con la izquierda. Yo creo que ellos, en ese sentido, son los que hoy día son los grandes triunfadores dentro de la interna de la democracia cristiana. Y bueno, hay que ver que respecto de acá a noviembre, si la tesis que ellos hoy día han sostenido y que ha triunfado al interior de la democracia cristiana se va a mantener vigente y si va a tener algún éxito relativo, si estos 22 parlamentarios, cuántos de estos se van a elegir, cuántos van a quedar abajo, y también qué va a pasar en el Senado. ¿Y qué va a pasar con los votantes? Perdón, Pirino, dale. A ver, habría que ver qué votante duro sigue manteniendo la democracia cristiana. Siempre se señala que en las elecciones locales siguen manteniendo un bolsón de votantes, pero es verdad que revisando los datos de la última elección de concejales, que es lo que se mide, digamos, para decir cuánta fuerza tiene un partido, tuvieron una cantidad, o sea, los partidos de la exconcertación, no tengo el dato exacto de la ADC en mi cabeza en este momento, pero hubo muchos independientes en cupos de partidos. Entonces, el votante de militante de C, la verdad que no sabría decir en este momento cómo calcularlo y cuán grande o cuán chico es, pero es verdad que los votantes ya no se mueven por órdenes de partido, digamos. No son endosables los votos así, como si el líder del partido ahora, el senador Huenchumilla, diga ya, a votar por Janet Jara y todo, digamos, el pueblo demócrata cristiano del que se habla va a ir así como soldados a votar por Janet Jara. Las cosas no funcionan así en política ahora. Entonces yo creo que ahí sí se da una señal. Es decir, la mayoría del partido apoya a esta candidata y por tales razones, digamos, porque representa un proyecto de mayor justicia social y equidad, que son valores históricos de la democracia cristiana. Eso es una señal importante. Ahora, hay una frase ahí mismo con lo mismo que dice Pierina, que la tiró, me parece que fue ayer, Huenchumilla, esta idea de que el comunismo ahora es capitalista. Claro. No sé si te escuchaste, y No. ponía ejemplo, habló de, ya está el caso chino, Claro. ¿cierto? Pero también metió otros nombres y yo decía, claro, igual uno puede hacer, que son Vietnam, por ejemplo, que también tuvo un proceso ahí, Ho Chi Minh, qué sé yo, y hoy día también es un país, no vamos a decir una potencia económica, pero es un país abierto al mercado, que está en la misma línea, no sé, de Singapur. Lo mismo pasa con Laos, que es un país vecino de Vietnam, que también tuvo un régimen, ahí está Pol Pot, ¿no? En Laos. Sí. Entonces, es como, es efectivo claro, si uno mira como a esos países, como al Asia Pacífico, que tenemos Cuba, y que suena un poquito más anquilosada a lo que eran los años 70, 60, 50, cuando se produjo esto. Mira, ahí nos vamos a debates eternos, como si alguna vez existió socialismo realmente y un sistema alternativo al capitalismo, para no meternos en ese zapato chino. Yo creo que ahí... Chino. que es más barato. Zapato vietnamita. Qué buena, no había cachado. Bueno, entonces, que se me fue la idea. Ya, que Huenchumilla ahí le está hablando a un votante que yo creo que existe, pero que es muy minoritario, que es aquel que aún tiene el fantasma del comunismo y al que hay que explicarle o hay que darle razones de por qué la democracia cristiana, que surge como una alternativa al comunismo, ahora se pliega a la candidatura presidencial de una candidata comunista. Y yo creo que las personas que se están preguntando eso son muy pocas. Son muy pocas las personas que siguen con una estructura mental de la Guerra Fría, donde el comunismo representaba, digamos, un peligro y un enemigo a derrotar. Y yo creo que es muy poca la gente que piensa con esas claves. Y que se espanta al decir, ¿cómo la democracia cristiana apoya a una candidata comunista? Y en estricto rigor, eso en Chile es ficción.
el Partido Comunista en Chile ha sido siempre un partido reformista, ha sido siempre un partido legalista, ha sido siempre un partido que ha estado por la vía política y un partido gradualista, siempre. Y yo tengo un viejo profesor que a mí me explicó de esta manera, digamos, la posición del Partido Comunista y por qué era tan reformista, Profesora gradualista. No, otro profesor. Y era porque el Partido Comunista tiene su origen en el movimiento obrero chileno, que le dieron como tagua en la primera parte del siglo XX. O sea, huelga que había, huelga que reprimían. Matanza, o sea, una claro. cantidad de matanzas, pero de verdad, o sea, cosas que no nos imaginamos. No sé, la matanza de Santa María de Iquique, miles de muertos. Y así como esas, otras menos famosas, pero igualmente sangrientas. Entonces eso fue formando una clase obrera muy consciente de los costos humanos de sus luchas y por lo tanto muy dispuesta a ir avanzando gradualmente para ir consiguiendo mejoras salariales, mejoras en sus condiciones de trabajo, mejoras en la calidad, digamos, de sus relaciones con los empleadores. Entonces eso fue formando una mentalidad como que tiene claro el horizonte y que quiere mejorar el poder y las condiciones de vida de los trabajadores, pero que no está dispuesta a aventuras que pueden terminar en masacres, porque para masacres ya tuvieron harto. Entonces yo creo que el comunismo chileno siempre ha sido, o se fue formando como un partido, por supuesto, pro trabajadores y pro reformas sociales profundas, pero al mismo tiempo muy consciente de los riesgos, de aventuras, digamos, arriesgadas, y por eso siempre tuvieron más disputas con el MIR, con el Partido Socialista durante la época de Allende, que fue mucho más, digamos, aguerrido al choque, y en ese sentido el Partido Comunista chileno no debiera asustar a nadie. Muy honestamente, en ese sentido, yo creo que se construyen fantasmas de, el comunismo, y en Chile nunca ha sido así, la verdad. Entonces, pero creo que esa frase de Huenchumey, ¿cierto? Que el comunismo ahora es capitalista, trata también de tranquilizar los ánimos de quienes pudieran llegar a espantarse de que el Partido Demócrata Cristiano esté apoyando al comunismo. Es como una canción de Arjona. Podría ¿Cuál estar sería? en una canción. Ella es de La Habana, él de Nueva York. Claro, lo que las ideologías dividen al hombre, Sí. Janet Jara los une en su nombre. Tal cual. Oye, con esta vi frase. un video en TikTok de eso, de ella es de La Habana, él de Nueva York, ¿Sí? y con Jara y Cast, y aparecen imágenes. ¿Vieron cuando, Se van turnados en una... cuando Cass le abrió la botellita de agua a Jara y sale verdad. como cuando me enojo con mi pololo? Pero Sí, la igual le dio vieron, ayuda. No la vi. Busquemos ese video y tenemos que despedir a nuestra doctora Pierina Ferretti, agradecerle un aplauso para ella. Nosotros seguimos porque, Bueno, espero con esto haber ganado nuevamente un espacio en turno. por supuesto que sí, Pierina, te Ya, echamos buena de semana menos. para todas, para todos. Y esperamos noticias esta semana. O Pues. sea, noticias Queremos vamos a Viene tener. comando, saber comando. del comando, qué pasa ¿No te con han nuestro llamado? Darío ¿No te han llamado? ¿A ti no te han Quiroga. llamado? Yo no puedo, tengo Ah, reserva absoluta, pero información. esperamos saber noticias de nuestro Darío. ¿Dónde estará? Sí, ¿Dónde bo. estará? ¿Lo habrán ¿Qué estará mandado haciendo? Oye, a Alan- la Unión Soviética a formarse? ¿Lo a- habrán mandado a China? ¿Dónde estará? Alan de Reche lo estaban llamando, decía ahí que tenía apagado el teléfono con buzón de voz. No sé nada yo, pero son todos bienvenidos en el arca de Janet Jara. Por supuesto. Todos se los queda- animales, de todas las De especies. todo el arca de Janet, bienvenida a todas las especies. Se queda Pablo porque tenemos que analizar también los últimos resultados de la encuesta Cadem